surrealistas. Cuéntame una surrealista, ya nos acercamos al surrealismo. Bueno, del surrealismo para mí es cuando yo vengo a la Ciudad de México, ya Evo Morales y Álvaro estaban acá los primeros días post-golpes, y una de las conversaciones que para mí era absolutamente surrealista es entre Álvaro y Evo preguntándose si tenían algo de plata en el bolsillo. O sea, una pregunta que podrían hacerse dos estudiantes cuando llegan a algún lugar o dos amigos, amigas. Bueno, esto que a veces uno presupone, ¿no? Que venían con una plata, cantidades ingentes de dinero, no, los dos estaban, o sea, absolutamente sin Sin un nada peso. en sus bolsillos, sin un peso en el bolsillo. Y yo creo que de estas historias surrealistas, o dónde ir a vivir cuando quería volverse a Argentina, eran situaciones mirando en el Google Maps, lugares para vivir, porque Evo quería regresar lo más rápido posible a Argentina, porque estaba más cerca de Bolivia, o Evo intentando explicarnos a mí, a Álvaro y al propio Alberto Fernández telefónicamente que él estaría ya regresando en Navidad, un mes después del golpe de Estado en Bolivia, y Alberto, Álvaro y yo diciéndoles, estás prácticamente el loco por este tipo de cuestiones, y en el fondo lo que estaba Evo planteando es que en el horizonte estaba el regreso. Yo creo que hubo, sí, muchas situaciones de lo difícil que es, ¿no? Tanta letra pequeña que hay después de cada situación de política internacional, que a mí me parece que el libro también pretende, de alguna manera, alumbrar esto y, si me lo permites, Carmen, quizás alejándonos del flaco favor que hace esta suerte de house of cardización de la política. O sea, no todo ocurre como ocurre en las series de las grandes plataformas. A veces no todo es tan lineal, ni todo es tan perfecto, y todo es un poquito más impredecible. Sí, sin duda. Y bueno, a ver, al final, esto que narras de Álvaro García Linera con Evo Morales y traes dinero, pues suena curioso, suena hasta chistoso, imaginando a estas dos personas que estaban abandonando su país en un contexto tan difícil como ese. Pero bueno, venían asiladas, al final de cuentas, México les facilitó, obviamente, no solo la llegada, no solo la salida de Bolivia, sino la llegada a México, el tiempo que estuvieron, y damos por sentado que se les dieron las condiciones materiales para poder alojarse, hospedarse, pues con invitación del gobierno mexicano. ¿No fue así? Lo que sí hace se le aplicó lo que serían los estatutos del asilo en cada país. Primero fue en el caso mexicano y luego cuando se desplazaron a Argentina. Yo viví mucho más de cerca el proceso argentino porque vivo allá y porque pude estar más en contacto. Y yo te diría, Carmen, y le diría a la gente que nos ve y nos escucha, es que fundamentalmente, más que lo que pudieran aportar los gobiernos desde sus propios reglamentos y estatutos, fue la generosidad de tanta gente. Y de hecho, en parte del libro me obsesiono prácticamente en intentar mostrar que había más gente buena, muchísima más gente buena, en todos los niveles. Gente conocida, como las que hemos ido nombrando, gobiernos, amigos y no amigos en términos ideológicos, pero también gente que no tiene seguidores en Twitter ni en Facebook. Yo tengo un ejemplo, que fue cuando Evo llega a Argentina, sí lo recibo en el aeropuerto, y había una señora argentina que se fue de la casa solo y exclusivamente para que Evo viviera su primer mes. No hubo ninguna intervención del gobierno argentino ni mexicano, ni siquiera hubo un contrato de alquiler, era estrictamente generosidad, solidaridad. Y eso también a mí, en estos tiempos que corren, creo que a veces hacemos demasiado foco a las noticias no tan lindas, y yo encontré mucha gente. En el libro prácticamente pasaba por mucha gente en México, en Argentina, en Bolivia, en todos los lugares, que quiso ayudar un poquito. De hecho, Evo lo contó muchas veces que comió muy bien acá en Bolivia, perdón, en México y en Argentina, fundamentalmente gracias a la solidaridad de tanta y tanta gente. Bueno, estamos viendo desde luego la portada, la foto de Evo Morales, la contraportada y de lo que aquí se escribe como la trastienda del poder, de esta trastienda del poder que pocas veces se llega a conocer. Y bueno, pues aquí está esta crónica de lo que llamas el año más peligroso en la vida de Evo Morales, desde su forzada renuncia en noviembre de 2019, después de ganar una vez más las elecciones presidenciales, hasta el regreso a su país en noviembre de 2020. Esto que aquí se coloca en la contraportada del libro, Evo, Operación Rescate, una trama oculta de relaciones entre gobiernos, organismos internacionales, medios de comunicación y personas comunes. Así que bueno, pues aquí está el tema que se está presentando de esta manera, en este caso en México. Déjame hacer una pausa y volvemos en la parte final. Al final el voto dirimió si estábamos o no en lo correcto, Carmen, y obtuvimos 47% del voto, 200.000 votos por encima del no del referéndum donde habíamos perdido.
No tenemos el 60% de antes, pero está claro que la mitad de Bolivia sigue, especialmente los sectores más humildes, más pobres, marginados, son los que han respaldado mucho a Evo Morales.